Chicos y chicas, bienvenidos a la sesión orientativa de preparación para ingreso a nivel superior, sesiones grabadas. La semana pasada empezamos con el área de geografía. Bien, esta es la sesión número 16 y vamos a ver estos cuatro temas: distribución y conformación de relieve, espacio rural y espacio urbano, desigualdades socioeconómicas y acciones para reducir la desigualdad económica en México y en el mundo. Mi nombre es José Luis López Martínez. Bueno, tenemos básicamente cuatro temas y esos cuatro temas, ¿verdad? Están divididos en subtemas. El primero tiene cuatro subtemas, el segundo tres subtemas, el tercero dos subtemas y el último un subtema. Obviamente no los voy a leer porque los vamos a ir desarrollando en el proceso de la clase. Para iniciar hay que hablar de qué queremos obtener o queremos obtener durante esta sesión de clases y para eso planteamos el resultado de aprendizaje. Primeramente vamos a reconocer los factores internos y externos, así como la influencia que tiene en la formación del relieve. El otro resultado va a ser identificar las características del espacio rural y urbano, además las causas y efectos que generan la desigualdad económica a nivel nacional, internacional y acciones para reducirla. Para iniciar, daremos dos preguntas detonadoras para irnos ubicando en el contenido de esta sesión. La primera dice, ¿cuáles son los factores que intervienen en la formación de relieve? Para la formación de relieve existen dos factores o dos agentes. El primero van a ser internos, también llamados endógenos. Este va a ser el movimiento de placas tectónicas, los sismos y las erupciones volcánicas. El segundo van a ser los externos, que obviamente se van a generar en la parte de la superficie de la Tierra. Tengo de ejemplo al intemperismo, la erosión y el proceso que hace el ser humano que se llama antropogénico. Estos dos agentes ocasionan gran diversidad de relieves que tiene la Tierra. La segunda pregunta te dice cuál es la diferencia entre espacio rural y urbano y qué problemas tienen en cuanto a la desigualdad económica. Existe una gran diferencia en el espacio rural y el urbano, desde los servicios básicos como son salud, agua, drenaje, el tipo de infraestructura, la actividad económica, el paisaje. En ambos espacios se presentan obviamente desigualdades económicas, siendo más marcadas en la zona de tipo rurales. Bien, vamos a hablar de la distribución y conformación del relieve. El relieve se refiere a la configuración de la superficie terrestre constituida por elevaciones, hundimientos y otras formas variadas. Este es el resultado de procesos internos y externos que van a dar como resultado modificaciones a la superficie de la Tierra. Existen procesos que moldean la superficie de la Tierra, dando lugar a una variedad de formas, altitudes y fundamentalmente para determinar características climáticas, la distribución de recursos naturales y los tipos de una región. Los factores internos que van a generar relieve son aquellos que se van a dar en la parte interna de la corteza terrestre y esto obviamente va a ocasionar que la superficie cambie de forma. Ok, y tengo 6 tipos de factores internos. En primer lugar, voy a tener a las placas tectónicas o tectónica de placas. Esas tectónicas de placas van a tener movimientos internos que finalmente van a dar forma a la corteza terrestre. Esto van a poder generar montañas o hundimientos. Un ejemplo sería la cordillera de los Andes, que sería un proceso de tipo convergente. La segunda sería la actividad volcánica. Los volcanes forman relieve generado solamente por factores de tipo internos. Una erupción volcánica puede generar conos volcánicos, montañas, colinas, depresiones y también llanuras. Tengo también al diasperismo. El diasperismo es el movimiento de materiales más densos a través de materiales menos densos que surgen a la superficie de la Tierra por medio de fisuras o grietas, dando lugar a montañas y colinas. Otro proceso interno es la orogenia, es la formación de montañas debido a la compresión, plegamiento de las placas tectónicas. También tengo a la epirogenia, que es un proceso de tipo geológico que consiste en el levantamiento o hundimiento
de la corteza terrestre. Esto va a ser debido a fuerzas verticales que fracturan las rocas y afectan grandes extensiones de tierra. Un ejemplo de eso sería la deriva continental, o sea, la formación de continentes. Finalmente tengo la intrusión. La intrusión es la formación de rocas ígneas intrusivas, las cuales van a aflorar y pueden formar montañas. Los procesos anteriores van a originar relieve continental y relieve oceánico. El relieve continental es aquel que se presenta en la superficie terrestre. Vamos a tener las montañas, que son elevaciones que se encuentran a una mayor altitud. Tengo también las mesetas, que son elevaciones, a diferencia de montañas, son planas. Las llanuras son grandes secciones de tierra planas que se van a encontrar cerca de las playas o cerca de las costas. Depresiones son hundimientos por debajo de la corteza, que tengo dos tipos. Las absolutas, que son por debajo del nivel del mar, y las relativas, que son por encima del nivel del mar. Una depresión absoluta muy ejemplificativa sería el Mar Rojo, que se encuentra a menos 327 metros por debajo del nivel del mar. También tengo las sierras o cordilleras, que se forman como un conjunto de montañas que se encuentran alineadas. Y por último los valles, que son terrenos planos rodeados por montañas, por donde generalmente discurre un río, o sea, un río escurre. Ahora hablemos del relieve oceánico. El relieve oceánico es el que se encuentra en el fondo del océano. Tiene varias partes. La plataforma continental, que se ubica de 0 a 200 metros por debajo del nivel del mar. Ahí se van a llevar actividades como la pesca y el turismo. El talud continental es una pendiente muy profunda que abarca de 200 metros a 3.800 metros por debajo del nivel del mar. Tengo la llanura abisal, es una región más extensa de relieve oceánico, formado por mesetas, por planicies y por valles. Las fosas de las Marianas, sería otro tipo de estructura, son hundimientos de cortezas formados por zonas de subducción y son regiones muy profundas. Ajá. La clase pasada hablábamos de la fosa de las Marianas, la fosa de Spielberg y decíamos aproximadamente su profundidad. Los dorsales son cadenas montañosas que se forman por el límite divergente. ¿Qué significa eso? El choque de placas tectónicas hace que se eleven los dorsales y obviamente pues se generen alturas de estos. Las montañas e islas volcánicas se van a formar por la acumulación de magma aumentando su tamaño. Otro tipo de factores que van a modificar el relieve es los factores externos. Estos se van a encontrar en la superficie de la Tierra. Tengo en primer lugar al intemperismo, que es un proceso geológico que consiste en la transformación y degradación de las rocas. Obviamente esas son sin moverlas del lugar. Existe otro tipo de procesos, que sería por medio de intemperismo físico o mecánico y el de tipo químico. El físico-mecánico va a ser por el movimiento del viento que va desgastando las rocas. Y el segundo que sería por medio de la lluvia que va a generar una descomposición de los materiales. También tengo la erosión. La erosión va a ser el desgaste, disminución y deterioro de la superficie terrestre a partir de factores como los humanos, como el agua, el hielo o el viento. Y podemos verlos en la siguiente parte, que serían procesos de tipo hídricos. La erosión de tipo fluvial es la que se lleva a cabo a través de los ríos. Los ríos, si se observan, las piedras o las rocas, mejor dicho, están lisas y son redondas. La erosión fluvial generada por el desgaste debido a la lluvia. La erosión glacial, que es causada debido al deshielo de los glaciares, por donde van arrastrando pedazos de tierra o de suelo. Y la erosión kárstica básicamente es la producción de cavernas principalmente. La eólica provocada por el viento y la antrópica provocada por el ser humano. Ahora hablemos de la distribución de relieve continental. Existen varios tipos de relieve, como son montañas, llanuras, mesetas o valles. En la tabla que está aquí abajo podemos observar
las montañas que tienen mayor altitud. El Everest, que se encuentra en Nepal y China, y obviamente es parte del Himalaya. El K2, que se ubica en Pakistán y China, y es parte de los cordilleras del Karakorum. Kanchejunga también se ubica en Nepal e India. Loset se ubica en Nepal e India. Y Makalu, que se ubica también en Nepal e India. Obviamente aquí podemos ver la altura de cada una de ellas. Ese tipo de montañas van a presentarse o van a ubicarse en esta zona principalmente. Esa zona donde hay una gran cantidad de cordilleras. Bien, ahora hablemos de volcanes más importantes del mundo. En primer lugar, en la parte de América tengo al Citlaltépetl. Este es conocido como el Pico de Orizaba. En segundo lugar, en México tengo al Popocatépetl. Y en tercer lugar tengo al Iztaccíhuatl. En la parte de América también tengo al Chimborazo y al Aconcagua. En la parte de Europa se ubica el Etna, se ubica el Vesubio y el Stromboli. En la parte de Asia tengo al Krakatoa y al Fujiyama. Este tipo de volcanes obviamente se consideran importantes por la altura o porque llegan a tener algún tipo de actividad volcánica. En esa zona también voy a encontrar el cinturón de fuego del Pacífico, el cinturón de fuego del Atlántico o Mesoatlántico y el cinturón de fuego del Mediterráneo. Se llama cinturón de fuego porque en esa zona hay una actividad de tipo volcánica debido a las placas tectónicas. Ahora hablemos de sistemas montañosos del mundo. En primer lugar, en la parte de América voy a ubicar a las rocallosas o rocosas, las sierras madres, los Andes y los Apalaches. En la parte de África voy a tener al Mitumba, al Tibesti, al Atlas. En Europa están los Balcanes, los Alpes, los Carpatos, el Kiole. ¿Sí? En la parte de Asia y en la parte de Europa tengo al Cáucaso, al Sagra ya lo tengo en la parte de Asia, el Himalaya, en esa zonita, el Kulén también se encuentra en la parte de Asia, el Kigón o Kigán, el Altí, los montes Urales, el Colima, el Yablonoi y finalmente el Vesca Yazca. Y en la parte de Asia tengo los Alpes de tipo australianos. Esa es la distribución de los principales sistemas montañosos a nivel mundial. Voy a tener en América la canadiense, Mississippi, el centro oeste, las llanuras boreales, las llanuras de Orinoco, la de Amazonas, las pampas argentinas y la Patagonia. En la parte de África voy a tener al Sahara, el Congo, Kalahari y Sudán. En la zona entre la parte de Europa y Asia voy a tener el norte de Europa, las llanuras de tipo rusas y los siberianos. En la parte de Asia, ahí cerca de la India y China, voy a tener al Huanghe y al Zhejiang. Y bueno, y también aquí tengo al Mekong. Y en la parte de Australia tengo las llanuras australianas. Es la distribución de las llanuras a nivel de el mundo. En México también tenemos llanuras, sierras, ¿verdad? Y obviamente aquí tengo en esa zona la Sierra de California. Aquí tengo la Sierra y Llanuras del Norte, la Sierra Madre Occidental. En esa zona ubico la Sierra Madre Oriental. Aquí tengo el eje neovolcánico transversal. En esa zona tengo la Sierra Madre del Sur. Aquí tengo la Sierra Madre de los Altos de Chiapas y la Sierra Madre de Chiapas. ¿De acuerdo? Y bueno, también tengo llanuras, que sería la llanura costera del Golfo y la llanura costera del Pacífico. Y también tengo mesetas, que sería la meseta central de la parte de México. Obviamente México tiene una gran variedad de altitudes, de elevaciones,
de relieves diferentes y esto va a permitir que tenga una gran variedad de climas. El tema que sigue es espacio rural y espacio urbano. Básicamente el espacio rural y espacio urbano se relacionan con la concentración de población. La distribución de la población influye en la economía, así como en las condiciones de vida de los habitantes de estas regiones y tiene implicaciones desfavorables para las comunidades. Es importante comprender cómo es una relación entre espacio rural y espacio urbano y cómo la concentración y dispersión de poblaciones afecta a la sociedad y también al medio ambiente. Características del espacio rural y el proceso de ruralización. Las características del espacio rural van a ser las siguientes. La población es dispersa, no se concentra en una sola zona. Las actividades son agrícolas, principalmente es la fuente de ingresos. Tiene una baja densidad de población comparada con las áreas de tipo urbanas. La naturaleza y el paisaje va a estar formado por campos, montañas y bosques y va a ser muy común. Las comunidades pequeñas y aisladas son alejadas, dificultad en la economía, o sea, falta de empleo, de servicios y recursos básicos, y bueno, festejan la vida tradicional, o sea, hay festejos de pueblo por lo general. Hay un proceso que se llama ruralización, proceso del retorno o migración de las poblaciones desde las áreas urbanas a las áreas de tipo rurales. ¿Por qué se da este tipo de ruralización? Pues va a ser básicamente por la búsqueda de una vida más tranquila y menos estresante, contacto con la naturaleza y el medio ambiente. El costo de vida es más bajo y un estilo de vida más asequible, más accesible. El cambio en la oportunidad de empleo y en la economía rural. El deseo de estar con la familia y la oportunidad básicamente son las causas por las cuales la gente regresa de las zonas urbanas a la zona de tipo rurales. También tengo implicaciones de espacios rurales. ¿Qué implica vivir en un espacio rural? Implica tres cosas. La parte social, que son comunidades muy pequeñas y unidas, hay una menor disponibilidad de servicios y equipamientos. En la parte económica se basa en la agricultura y la extracción de recursos de tipo naturales. Y también en la parte ambiental tenemos que el entorno es más tranquilo y menos contaminado. Características del espacio urbano y también proceso de urbanización. Características del espacio urbano. En comparación con la parte de las zonas rurales, tenemos que hay una densidad de población muy alta en espacios muy pequeños. Amplia gama de servicios como son escuelas, tiendas, hospitales, transporte. Extensa variedad de actividades económicas y empleos. Concentración de edificios y estructuras construidas en espacios reducidos. Poblaciones diversas y una gran oferta de comunidades culturales, facilidad de movilidad y acceso a oportunidades de viaje, mayor congestión de tráfico y altos niveles de concentración. Obviamente también provoca niveles mayores de contaminación. ¿Qué es la urbanización? La urbanización básicamente es el proceso de crecimiento de las zonas urbanas y la concentración de la población en ellas, o sea, el cambio de uso de suelo. Lugares donde antes eran zonas agrícolas, ahora van a ser zonas de tipo urbanas. ¿Qué efectos tiene la urbanización? Obviamente va a ser la migración de población desde áreas rurales a áreas de tipo urbanas. ¿Por qué? Porque van a buscar empleo o un mejor estilo de vida. Mayor demanda de servicios y equipamientos. Obviamente las personas que van a emigrar de una zona determinada van obviamente a empezar a habitar una zona que a lo mejor es poblada o utilizada para la agricultura y esto va a hacer requerir pues que las personas tengan que ocupar agua, drenaje, transporte, salud, escuelas. Otro efecto será la concentración de industrias y las empresas en las áreas urbanas. También tengo inversión en infraestructura urbana, vivienda y transporte y servicios. Implicaciones de esos espacios de tipo urbanos. Obviamente tengo sociales, que será la diversidad de tipo cultural. Tengo una gran diversidad de culturas, acceso a servicios y equipamiento. Presión sobre los servicios públicos. La economía está basada y está más diversificada. Obviamente aquí puede haber tiendas, centros comerciales, ¿verdad? Diferente tipo de empleos. Y por último, en la parte ambiental,
pues obviamente hay una mayor cantidad de contaminación y una mayor cantidad de congestión de transporte. Desigualdades socioeconómicas es el tema que sigue. La desigualdad socioeconómica ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y trascendieron hasta el capitalismo. Sin embargo, de manera más visible, en las últimas décadas se ha visto mayor desigualdad económica. Las desigualdades económicas son diferencias que existen entre la distribución de bienes, ya sean económicos, materiales, de servicio o de consumo, dentro de un grupo, una sociedad, un país o entre naciones. Ejemplo, la abundancia y escasez de recursos que en unas zonas se va a estar presente. La diferencia entre clases sociales a niveles de tipo administrativo. ¿Qué ha causado la desigualdad socioeconómica a nivel mundial? Básicamente, en algunos países, la corrupción, políticas públicas deficientes. Esto también ha causado, o esto ha causado, un impacto importante en la parte de la desigualdad económica. Otro punto sería el intercambio desventajoso de productos entre el campo y la ciudad, que significa que mucha gente, algunos compradores van al campo, compran el producto a un bajo precio al campesino y cuando llegan aquí a la ciudad, obviamente lo doblan o lo triplican el valor de este. Otro factor importante que va a influir en estas dos va a ser la propiedad privada y los medios de producción concentrados en pocas manos. O sea, mucha gente tiene una gran cantidad de dinero, mientras que otra gente no tiene ni para comer. Las causas, otra cosa sería la distribución desigual del aprovechamiento de recursos. Obviamente ese sería otro factor importante, que no todos tienen la misma distribución, o sea, no todos tenemos los mismos recursos para ser explotados. Otro punto importante, chicos, chicas, es la inequidad para la mayoría de la población. O sea, no hay una equitatividad para la población. Y también otro punto importante sería la localización geográfica. Hay que ver que hay ciertas zonas en México que se tienen unas zonas que obviamente son muy pobres y otras tienen una cantidad elevada de ingresos. También tengo el crecimiento acelerado y distribución desigual de la población. Obviamente, la población ha incrementado enormemente en los últimos años y esto hace que básicamente pues la economía no sea equitativa para todos. Además, también hay que mencionar el famoso neoliberalismo. El neoliberalismo básicamente pues es el manejo del capital de ciertas empresas en la parte de algunos países. Obviamente ese neoliberalismo ha provocado cierto tipo de desgastes o cierto tipo de desventajas para los trabajadores. Obviamente, antes un trabajador podía tener una pensión. Bueno, ahora las empresas nuevas que van aquí a México van a generar que no haya pensiones, obviamente que no tengan un salario más digno, ¿verdad? Y obviamente que vivan una mayor explotación. Efectos de las desigualdades socioeconómicas en distintas regiones de México y del mundo. Obviamente, la desigualdad socioeconómica tiene repercusiones y consecuencias en la vida de las personas y en el desarrollo del país. Sus efectos son evidentes cuando las necesidades básicas de las personas no satisfacen, desencadenan tensiones sociales y provocan desestabilidad social. ¿Cuáles son los efectos principalmente que tenemos debido a estas desigualdades económicas? En primer lugar, tengo una tensión de tipo social. La gente siempre está tensa porque realmente no tiene dinero para los gastos importantes o necesidades importantes. Servicios de público deficientes, falta de agua, falta de luz, falta de drenaje, falta de servicios de tipo de salud, que aquí no tenemos, ¿no? Falta de seguridad social sería otro efecto. Crisis económicas, obviamente la crisis económica hace referencia pues que finalmente el dinero que tiene la gente no le alcance para poder sobrevivir. También otro efecto sería la discriminación de clases sociales porque algunos tienen más y algunos tienen menos, ¿verdad? La falta de empleo, el desempleo es muy común en la parte de las desigualdades socioeconómicas. La marginación social es otro proceso que también se lleva a cabo debido a la desigualdad socioeconómicas. Además, tenemos que la parte de la gente es más vulnerable y tiene una mayor inseguridad. Esos van a ser los efectos
de las desigualdades socioeconómicas. Aquí en México se está presentando un modelo social de bienestar. Ese modelo de bienestar obviamente significa que quieren buscar la manera de acabar con la gente, bueno, de reducir la gente pobre, no acabarla, ¿verdad? Reducirla. Más sin embargo, tengo un modelo de mercado que también está promovido por la parte neoliberalista. Obviamente ese modelo de mercado básicamente pues es finalmente comprar y vender a precios muy caros donde la gente obviamente no va a poder pagarlos y por eso obviamente va a generar un descontento. La mayor desigualdad económica se va a ubicar en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Son zonas que obviamente tienen una desigualdad económica muy notable, ¿sí? Hay falta de empleo, falta de agua, falta de servicios. Mientras que donde hay menor desigualdad económica es Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila. Obviamente también hay zonas donde va a haber gente que tiene ese tipo de problema, que también tiene una gran desigualdad socioeconómica. Acciones para reducir la desigualdad socioeconómica en México y en el mundo. En México existen diferentes grupos sociales con marcadas desigualdades socioeconómicas. En México la mayoría de la población tiene recursos limitados para solventar las necesidades básicas. Según la Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, 40.3% vive en esta situación, o sea, pues una necesidad importante económica y solo el 3% tiene abundancia de recursos. El Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o sea, Coneval, genera información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, basándose en los siguientes indicadores: rezago educativo, acceso a la salud, alimentación, seguridad social, calidad de servicios y vivienda, ajá, y cohesión de tipo social. Básicamente se está buscando en México alternativas o acciones para poder disminuir ese tipo de problema. Básicamente en México se proponen esto. Primero, promover la equidad de género, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que el dinero que gane una mujer y un hombre sea de manera igual, ¿de acuerdo? Brindar acciones que cuiden el medio ambiente y resarcir los daños, disminuir la pobreza, establecer normas que regulen prácticas extractivas de consorcios empresariales y distribuir la riqueza generada en el país de manera equitativa. Estas son acciones que van a promover básicamente para México. Internacionalmente, ¿qué tenemos? Propuestas por la ONU. Dice que quieren lograr que la población en situación de pobreza aumente sus ingresos en un 40%. Y esto permite tener una buena vida, soberanía, alimentación y productividad. Fomentar la inclusión de todas las personas sin importar sus circunstancias, preferencias o situación actual en cualquier ámbito. También establecer gobernanzas responsables, o sea, que busquen el equilibrio de sociedad, la economía y el gobierno, garantizando la igualdad de oportunidades mediante políticas y legislaciones adecuadas. Aplicar economías justas que garanticen protección social y salarial, así como políticas fiscales, financieras que promuevan la eficiencia y la fiabilidad de las instituciones económicas. Y finalmente, buscar desarrollar, promover y gestionar políticas que faciliten la migración responsable y ordenada. Acuérdense que es un problema que se tiene constantemente. Muchas personas que viven en la zona de Centroamérica y unas partes de Sudamérica emigran obviamente a la parte de países que tienen una mejor economía y esto obviamente ha desatado problemas de tipo internacionales. Bien, chicos y chicas, esos son todos los temas que tenemos que cubrir el día de hoy y básicamente para reafirmar sus conocimientos hay 4 reactivos importantes de repaso. En la primera pregunta dice, son factores endógenos que forman el relieve en la Tierra. Obviamente hablamos de endógenos, hablamos de la parte ¿qué? De la parte interna. Ajá, obviamente intemperismo y erosión son factores de tipo exógenos. Las placas tectónicas es de tipo exógena y la erosión de tipo endógeno. La intrusión es de tipo endógena y el intemperismo de tipo exógeno. Finalmente, la respuesta correcta sería
la orogenia y la epirogenia. Siguiente pregunta dice, son las 3 cumbres más altas de México. Básicamente, en una diapositiva te mostré cuáles eran. En primer lugar es el Citlaltépetl, que tiene el número 5. Segundo lugar, les mencionaba que era el Popocatépetl. Y tercer lugar era el Iztaccíhuatl. Respuesta correcta básicamente es 1, 2 y 5. Esa sería la respuesta correcta. Siguiente pregunta, tenemos que hacer una relación de columnas en cuanto a características de una población urbana y una de población de tipo rural. Vamos a ver, en el primer caso dice, realizan actividades primarias. Obviamente correspondería a una población de tipo rural, ¿sí? 1 con A. 2, el comercio es una actividad principal. Esto le corresponde a una población de tipo urbana. Los servicios son escasos. Esta le va a corresponder a una población de tipo rural. 4, se dedican a actividades industriales. Obviamente le correspondería a una población de tipo urbana. 5, hay tradiciones y costumbres. Le correspondería a una población de tipo rural. Y finalmente se concentran espacios reducidos, que sería la población de tipo urbana. ¿De acuerdo? Entonces, la rural sería 1, 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, aquí la tengo. Y bueno, la otra sería 2, 4 y 6. Respuesta correcta, letra D. Siguiente pregunta. Es uno de los estados de la República con mayor desigualdad económica. Básicamente, sabemos que Guerrero o la zona del sureste es la zona donde hay mayor desigualdad económica. En una diapositiva mencioné que son 3 estados, principalmente Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Es la zona donde hay mayor desigualdad económica porque hacen falta una gran cantidad de recursos, ya sea de tipo educativos, de tipo de salud, de incluso algunos recursos de tipo de transporte. Entonces solamente sería, la respuesta correcta es Guerrero. Ok, chicos, chicas. Por último, actividad interactiva. Aquí te dejo una liga, la cual la vas a copiar, la vas a pegar en el buscador y inmediatamente te va a llevar a este tipo de relación de columnas. Esa actividad interactiva, tú tienes que buscar las definiciones con cuál le corresponda y bueno, es para que refuerces lo aprendido en la sesión de clases, ¿de acuerdo? Y de esta manera, pues tengamos un repaso constante. Repito, es importante, chicos, chicas, que hagamos apuntes, que tomemos notas, que revisemos lo que estamos ahorita observando para aclarar dudas que tengamos. Y esto nos va a beneficiar obteniendo una mayor cantidad de número de aciertos. Bueno, por mi parte ha sido todo en esta sesión. Cuídense mucho y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Bye. Hasta luego.